Con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el picu. Sofía, Fredo, yo creo que ya todos los fallos de hoy se los quedó el despeñadero, así que esto tiene que ir redondo. Esperemos. Ojalá. Os recuerdo que en la cima del pico os esperan 17.450 euros y que tenéis botiquín y cantimplora. Pinta bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién va a ser portavoz? Fredo. Yo. Venga, pues, tiempo. Es un concejo que empieza por na, donde abundan llagares de sidra. Nava. Nava. Muy bien. Shishur de rinca la pata, ¿qué hace? Muere. Sí. Me rinca la pata, que muere. O... Venga, vamos a decir que muere. No. ¿Cómo se llama la playa principal de Gijón? Conveniente, San Lorenzo. San Lorenzo. Muy bien. Puede ser un metal o el planeta más cercano al Sol. Mercurio. Mercurio. Muy bien. ¿Qué montaña asturiana es el Olimpo de los dioses del ciclismo? El Angliru. Muy bien. ¿Qué importante localidad asturiana se dice que fundaron los monjes Máximo y Fromestano en el siglo VIII? No lo sé. Importante localidad asturiana, siglo VIII. Vamos a decir... No sé. Yo diría por montaña o tal. ¿Qué? Cangas d'Onís. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuántos minutos hay en un día? 60 por 24. Y 6 por 4, 24 y 2, 6 por 2, 2 y 2, 14, 1440. Vale. 1440. Muy bien. ¿En qué museo asturiano se expone el retablo del mar de Sebastián Miranda? ¿En el Museo del Mar? Digo primero el Bellas Artes, por si acaso, Vale. que es el de Oviedo. Vale. ¿En el Museo de Bellas Artes de Oviedo? No. En la clásica imagen de la luna de la peli de Méliès, ¿qué se le incrusta a la luna en un ojo? Uf. ¿Alguna idea? ¿Decimos algo que tenga que ver con el espacio? Sí. Un cohete, digo, o un asteroide, Un trozo de algo, si se incrusta, no va a ser gigante, es algo pequeño, ¿no? Pero en la luna, qué sé yo. Ah, la luna. Claro. Vale, sí, un asteroide. Un asteroide, un cohete, un asteroide. No. El cantante de tonada José Luis Fernández es hijo ejemplar de Langreo. ¿Recordáis cuál era su apodo un poquito animal? José Luis Fernández, el Rebecu, el Gochu no creo que sea, no, de animales. No creo. Digo el Rebecu. Sí. El Rebecu. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 46 segundos para la segunda. Venga, paciencia, tranquilidad, despacito, buena letra. Va a ser una buena segunda ronda. Estoy convencida. A ver. Ahora que comience el minuto de deliberación. Si rinca la pata es que se quedó dormido o algo así. A mí me suena más a que está haciendo el vago. Sí. Sí, rinca la pata, ¿qué hace? Nada, está haciendo el vago. Ya, Nada. puede ser. La localidad asturiana estoy rayada porque el otro día algo leí de algo de Cangas de Narcea, pero... No, pero importante, ¿Oviedo? yo me iría a Oviedo, Gijón o Avilés. Gijón yo creo que no. Avilés tampoco me suena. ¿Decimos Oviedo? Por ejemplo, es que si no... Vale. no. Museo El Retablo del Mar. El retablo del mar de Sebastián Miranda. ¿Qué museo se te ocurren? No, es que estaba más por el mar, pero... ¿Pero se te ocurre algún museo? Sí, pues el Evaristo Valle, Pero, claro, es que de arte... No, da igual, algún museo. O sea, yo por mí, no sé, me da igual que sea que esté en el mar que no. No lo sé. Yo diría el Museo Marítimo de Banco. Sí. Igual sí, es que no sé. Y en la clásica 3, imagen de la luna... 2, Un cohete. 1. Se termina el tiempo de deliberación. 46 segundos, tenéis botiquín y tenéis cantimplora. En caso de error diré no, usad la cantimplora, se suman 20 segundos más y podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta que habéis fallado. Vale. Llegado el caso, también podéis usar botiquín y cantimplora en la misma. Vale. Pero venga, por ello, chicos, vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuál quieres decir primero? Lo que quieras. La sí. de Surde. Vale. La de Surde 2, si rinca la pata, hace el vago. No, usad la cantimplora. ¿Que se durmió? Sí, rinca la pata. Es que no se me ocurre Ah, otra ¿que cosa. está durmiendo directamente? Sí. Que está durmiendo. Tampoco. Da igual. No. Que está molestando, tocando las narices un poquitillo. Ya. Me da un poco de pena porque... Vamos a ver, venga, vamos a... En el hipotético caso de que no hubierais empezado por Surde o que hubierais tirado el botiquín. Sí. Qué manía que tenéis de no usar botiquín y cantimplora cuando lo notéis claro, ¿eh? Por no tener que contestar en la 9 algo. Bueno, en la 9, ¿qué hubierais contestado? En la cohete. clásica imagen de la luna de la película de Un Méliès. cohete.
Un cohete, efectivamente. Pues mira. ¿Qué importante localidad asturiana se dice que fundaron los monjes Máximo y Fromestano en el siglo VIII? Oviedo. Oviedo. Ah, mira. Muy bien. Y luego ahí quedaba en qué museo asturiano se expone el retablo del mar de Sebastián Miranda. Este era el Museo Casa Natal de Jovellanos. Nada, esa no. El cantante de tonada José Luis Fernández es el ruiseñor de Langreo. Ah, no. Sí, ahora me suena. Yo no. O sea que realmente hubieran quedado ahí Bueno, sí, 3. empezamos por lo que no era. Ya. Pero bueno, las demás... Nah. No tenía. Hubiera estado mejor, pero tampoco mucho mejor. Entonces, bueno. Bueno, Bien, ganamos. aún el día, así o sea yo os invitaría a que os lanzarais a tener muchos aciertos, porque sabéis que en caso de empate, imaginaos que llegáramos al bueno, es muy difícil, ¿no? Porque hay 3 días, ¿no? Desempataría las subidas al pico Sí. final, pero si esto fuera una semana de 4 días, porque de repente hay un día que hay un programa especial, la posibilidad de empatar existe. Ujú. Y desempata quien más aciertos tenga en el pico final. Ah, pues mira. Así que... Y además con lo que mola ver ahí el paisanín subiendo, Sí. ¡ay! Pues que caiga un poco más tarde. Sí. Bueno, chicos, hoy no ha podido ser. Mañana repetimos este superduelo entre les foquines y los encapotados aquí, en el Pico. Buenas noches. En juego, 17.600 euros. Eso sí, hoy sin botiquín y cantimplora, pero sois listísimos. Lo estáis demostrando cada día aquí en el Pico, así que ¿quién lo necesita? Nadie, nada. Mira. ¿Quién va a es el día? ser el portavoz? Fredo. Pues Fredo, portavoz, y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Ri, a la ribera del río Sella. Riba de Sella. Sí. Xixurde, cuece a la puerta al forno, ¿cómo es? Cueza a la puerta al forno. Caluroso. No. Cueza a la puerta... Que es muy burro. Es muy burro. No sé. Cuece a la puerta del forno. No sé, yo creo que... Que es muy burro. Muy bien. ¿Al lado de qué río está el Museo del Pueblo de Asturias? El Museo del Pueblo de Asturias. Uf, Díganlo lo tengo ahí, pero no... Díganlo Narcea y luego pensamos. Ah, no. Del Piles. Muy bien. Muy bien. ¿Puede ser un romano de clase alta o el mejor amigo de Bob Esponja? Patricio. Patricia. Muy bien. ¿En qué gran edificación obetense se rodaron escenas de Los Cuatro Fantásticos? El Calatrava. Calatrava. Muy bien. ¿Qué único jugador del Sporting ha ganado el Pichichi? Don Enrique Castro Quini. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. Si de un ambiente se ha eliminado toda forma de vida, incluso a nivel de microorganismos, ¿cómo decimos que está? Extinguida. ¿No? Sí. Extinguida. No, pero No. es que es la... Vale. ¿Cómo se llaman los escualos que cuelgan de las casas de Cudillero? Es un escuadro. Lo que me dijiste el otro día... ¿El curadillo? ¿Eh? El curadillo. Curadillo. Muy bien. ¿Qué es el baísmo? ¿Qué es el baísmo? Una religión. Una religión, una corriente religiosa, sí. Una religión. ¿En qué movimiento pictórico se enmarca la pintura del asturiano Telesforo Cuevas? ¿Qué movimiento pictórico se enmarca la pintura? Movimiento pictórico en el... Realismo, ilustración... No, Realismo, digo. Sí. Realismo. Sí. Se termina la primera ronda de preguntas. A ver. Solo queda una. La preguntina de ciencias. Venga, chicos, Tendréis 54 segundos para la segunda ronda, tiempo de sobra. No hay botiquín ni cantimplora. Hay que usar muy bien todos los conocimientos que tenéis en la cabeza. Pero venga, que comience el minuto de deliberación. Fredo, estoy rayada. Puede ser inerte. Puede ser, si es a nivel rollo de limpiar y desinfección, aséptico o algo así, pero... Si es A más mí me sale general... inerte también, Inerte, tiramos inerte. pero no sé por qué. es que yo creo que es más No general. me suena tampoco. Ya, pero Yo voy yo creo que es inerte. a más cosas Ya, yo que se te también. ocurran de, por ejemplo, de algún planeta, que digan que es un ambiente... pero no- ¿Inerte? Sí, Yo creo que sí. Es que... Sí. es que a mí no se me ocurre más. Y también Sí. tenía inerte, pero inerte por lógica, pero no me Seres suena vivos bien. y seres inertes. Sí, pero el ambiente... No es que esté Un vacío el ambiente se ha ambiente, sino eliminado que no todo tiene fuera. forma de vida, es inerte. Ahora lo tengo más claro, yo creo que sí. Sí, yo también Mira, diría esa, inerte. sí. No, pues ya está. Sí. Dilo. No, estamos pensando, ¿no? No sé. ¿Ya tienes más que pensar? Yo no. Yo tampoco. Terminamos entonces aquí el Sí. minuto de liberación, ¿ok? Sí. 54 segundos para la segunda ronda que empieza ya. Digo esa. Sí. 7, inerte. No.
Esterilizado, estéril, desinfectado. Sí, De hecho, claro. esta es la definición que usa la Organización Mundial de la Salud, tal cual. Claro, sí, sí. Eliminar toda forma de vida, incluso a nivel de microorganismos. Iba más por el tema de aséptico y tal. Y Sí, claro, sí. es la- Es que no. Yo lo he pensado, pero pensé que era eso, algo más general de un ecosistema o tal, más Sí, que... sí, yo también iba por ahí. Yo me iba a planetas, fíjate. No, Sí, bueno, bueno, está muy bien. Hubiera sido bastante épico, ¿eh? Que llegarais a la pregunta cumbre sin botiquín y Sí, cantimplora sí. el único día que llegáis aquí El único día sin nada. una cosa ni la otra. sí. Aún así, qué cerquita habéis estado, ¿eh? Sí, sí. Qué cerquita, además, porque, Sofía, tú ibas en esa línea también, ¿no? Sí, pero luego dudé un poco más hacia la otra, de eso, de un ambiente, un ecosistema, más que algo más sanitario. Bueno, sanitario. No, pues esto ya te digo, es tal cual lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Chicos, qué gustazo veros jugar, ¿eh? También os lo digo, qué gustazo veros jugar. A por más. Qué maravilla, pues eso, a por más. Mañana aquí les Foquines contra los encapotados. Buenas noches. En juego 17.750 euros. Primer intento de subir el pico de los Foquines que han tenido una progresión espectacular. La verdad que sí, ¿eh? Sí, Celina, tu padre estará muy orgulloso de ti. espero que sí. Seguro que sí. Celso, te mandamos un saludo muy cariñoso. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? Yo. Lina. Venga, pues Elina, portavoz, y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Pro y donde está la aldea medieval de Bandushu. Sí. Proaza. Muy bien. Xixurde, da el culo pa un saleru, como ye. Lourdes del culpa un salero. Decimos algo y lo pensamos. Uf, sí. Bajito o algo así. Que es Sí, vale, sí. Bajito. No. ¿A qué concejo pertenece Lugones? Quiero. Quiero. Muy bien. Puede ser caído de la guarda y lo puedes hacer en la nieve. Ángel. Un ¿no? ángel, sí. Ángel. Muy bien. ¿Cuántos cuervos aparecen en el escudo de Soto del Barco? 4 son. No, No, ese es son el de más. Pravia, ¿no? Oh, me que está pensando en el Prado. Claro, el de Soto del Barco. Eh, ¿Serán 6? decimos. Vale, me ¿Qué suena prefieres que decir? ¿Cuatro, Pravia, seis, Soto del Barco, dos? 1, 2, 2 es impar, pero... Pues 3. No, venga, di 4. Digo 3, que me gusta. Bueno, vale. 3. No. ¿Qué noche tienes que atacar al cuélebre para poder derrotarlo? La noche de San Juan será. Puede ser. No lo sé. Lo digo. Tira, La noche de ¿vale? San Juan. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama el sistema formado principalmente por estrellas, planetas, gases y polvo interestelar? No. Galaxia no. ¿Cómo no me puede salir esta? Oh? Un sistema, o sea, sistema. ¿Sistema solar? No, que es un sistema solar. O sea, que es el sistema solar. No sé, dígala que si lo Digo, pensamos. una vía. No, sé que Vale. no es, pero... Galaxia. Muy bien. Es galaxia. Joder. Decidnos el nombre de la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias de Gijón. Ay, ¿Y tú lo sabes? sí. No, yo no. Empieza por F, espera. ¿Con feria? Y no tira una. Y Vale. lo piensas. Fama. No, el coronel no tiene quien le escriba, pero ¿quién le escribió a él? Esto ni idea. Piensa un poco. O sea, di lo que se te ocurra, no sé. No tiene. El coronel no tiene quien escriba, pero ¿quién escribió a él? No sé. El cabo. El cabo. No. ¿Qué palacio de los Oscos, construido por orden de un rey tras la derrota de un monstruo, sigue envuelto en la leyenda? Sinceramente no me sé qué palacio. El palacio de. Palacio de De los Villanueva. Oscos. ¿El de, ¿De qué? No sé, por decir. De Villanueva. No sé, di. Vale. Palacio de los- Palacio de Villanueva. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan más de 30 segundos para la segunda, pero antes de eso tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros. Pensad también que tenéis cantimplora. Lo digo por elegir bien el orden por el que vais a empezar a contestar. Vale. Teniendo cantimplora, pues id quizás a una en la que tengáis más de una opción. Vale. En caso de error, diré no usad la cantimplora, se suman 20 segundos más y dais otra contestación, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero antes de esa segunda ronda, que comience el minuto de deliberación. Vale. A ver. Los cuervos. ¿No? A ver. Es la que más opciones tenemos. Sí, pero los cuervos, es que yo diría 5, pero creo que son los de Pravia, o 5 o Los 7. de Pravia son 4, ¿no? No, son impares. ¿Sí? 5 o 7. Ah. No me cago, son pares. Joder. Que creo que son 4 los de Pravia, ¿eh? Bueno, la de... La de la feria. Estabas tú en mi casa cuando dije que yo quería ir porque iban magos. Meca, es verdad. Y era... No me acuerdo. No me acuerdo cómo La era. del palacio, yo diría Palacio de los Oscos. Sí.
El coronel, El ¿quién le coronel. escribió? Casona. Si quieres, si llegamos a esa así. La de Surde, no sé, Ah, no lo da sé. culpa a un salero, pues es muy dulce. Ah, pues bueno, No, yo o lo- al revés, que es muy borde. Pensé que es muy dulce porque da culpa a un salero. Como que no. La Ya, sal al revés, ya, lo contrario, ya, no igual sé. sí, no sé. Eh, ¿Los cuervos la primera o cuál quieres primero? O la de los Oscos. 3, 2, 1. Se termina el tiempo de liberación. Ánimo, chicos, a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. ¿El palacio? Sí, la 10, el Palacio de los Oscos. No usas la cantimplora. ¿Antes cuál dijiste? El Palacio de Villanueva de los Oscos. No. Villanueva. ¿De Villanueva? No, ya lo dije antes. No, dijiste. Ah, sí. Dijimos. Palacio de... No sé. Digo uno cualquiera, el Palacio Santa de... Eulalia. ¿De? ¿Santa Eulalia? Vale, Palacio de Santa Eulalia. No, es el Palacio de Mon. No lo conocíamos. Ay, qué penita. Petén. 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 De verdad, Petén. me lo Que no te enseñaste. salía, Selina, No. ¿verdad? Petén. Acaba por F. El coronel no tiene quien le escriba, lo escribió Gabriel García Márquez. ¿Cuántos cuervos aparecen en el escudo de Soto del Barco? Son 6. De hecho, a mucha pena, porque lo primero que dijo Selina fue o 4 o 6 seis, sí. y luego... 3. Le lié yo. No, también es que muchas veces pasa aquí en el pico final que uno empieza a sobrepensar Sí. y muchas veces es la primera intuición, ¿eh? Muchas veces. Fijaos lo que os pasó con Galaxia. Lo primero Sí. fue Galaxia, luego empezasteis a darle vueltas, tirasteis Galaxia y era Galaxia. En juego 17.900 euros. Llegáis aquí, Sofía Fredo, sin botiquín, con un montón de conocimientos en vuestras cabecitas. ¿Y vais a mantener la fórmula Fredo Portavoz? ¿Vais a cambiar? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. igual. Pues ya sabéis perfectamente cómo funciona. Muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por K y donde está la playa de la Espasa. Arabia. Carabia. Muy bien. Shishurde mete el cazu, ¿dónde se mete? Y Surde mete el cazo, ¿se meterá en la cama? ¿Se mete en la cama? No. Es una universidad que está en Gijón y por su nombre tiene mucho que ver Laboral. con el trabajo. La laboral. Muy bien. Puede ser una variedad de manzana o la coletilla con la que Arturo Latina. Fernández llamaba a las chicas. Latina. Muy bien. Si soy de Verdiciu, nací a la vera de qué cabo. El Cabo Peñas. Peñas. Muy bien. ¿En qué concejo está el polígono industrial de Silbota? Espérate. Es llanera, es... Sí, pero ¿es llanera? Sí. Vale, llanera. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol? Esta que está implosionando. ¿Pero cómo se Impresiona, di llama? lo que quieres. ¿Cómo se llama? Voy a decir... Casiopea es una galaxia, ¿no? no, pues es que no me viene. Que igual no es, pero... Paso, ¿no? Paso. No me sale. ¿Cuál es el pico más elevado de la Sierra del Cuera? Sí, el Turbina. Muy bien. Nombre y apellido del único autor portugués que ha ganado el Nobel de Literatura. ¿Se te ocurre algo? No, portugués. No. Portugués. A ver, alguna calle que me suene. Ah, que estuviste ahí, sí, Claro, piensa. Rui Borges. Un boroñón es una boroña grande, pero en Asturias llamamos así a qué animal marino. Un boroñón. Boroñón. Animal marino, un boroñón. Tiene que ser que esté aquí, imagino. Que lo hay aquí. ¿Qué crees? ¿Que es más tipo pez o mamífero? Que es que no lo sé, no lo escuché en mi vida. Digo un elefante marino. Aquí no hay elefantes marinos, ya, Fredo. qué sé yo, pero aquí no se me ocurre otro. Una foca. Una foca. Una foca. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 41 segundos para la siguiente. Ujú. Tenéis cantimplora, pero antes de esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Fredo, la de las estrellas es la estrella polar, que es la que se ve bien desde aquí. Sí, más lógico de lo que dije yo, sí. La de mete el cazu me suena a mete la pata. Se mete dentro... Pero es que ¿dónde se mete? Ya, Eso en es un que hoyo, físicamente se mete en algún En un sitio. charco, en un... ¿Y si se mete en líos?
que se metan líos. ¿Dónde se mete en líos. Sí. Mete el cazu, como que la fastidiaste. Sí, es que para mí es como meter la pata o tal. Sí. Pero Pero vamos. Y la estrella que quieres decir, pues me suena bien. ¿el portugués te suena algo? No, El Erasmus. El boroñón. A ver, yo creo que no tiene que ser. Bichillos estos de los de patas que no me salen ahora, en plan cangrejos y eso no, porque los llamamos distintos sí, aquí. Boroñón. Es que no. Igual es redondo. ¿Cuál? Algo que sea redondo, como una broña. Pero A ver si me oricio no va a ser. encuentro un león marino como una Dos. broña. 1. Se termina el tiempo de liberación. 41 segundos para esta segunda ronda. Tenéis cantimplora, ya sabéis cómo funciona. Vuestro tiempo empieza ya. Primero la 7 Sí. o la 2. No será. Porque si digo la 7, Vale, di la dos, no di tenemos la otra dos, opción. di la dos, di la dos. La 2 ¿qué era? Se meten líos. Que se meten líos. Que se meten líos, la 2. Mete el cazu. No. Usad la cantimplora. Somos la cantimplora. Si Xurde mete el cazu, ¿dónde se mete? ¿Se meten problemas? Sí, Yo quiero ir por... O sea, quiero ir. Yo Sí, sí. entiendo que vaya por ahí Sí, porque no sí. sé más. sí. Tiro por ahí. Mm. ¿Que se meten problemas? No. No. Se mete en asuntos ajenos donde nadie lo llama. Sí. Cerquita, Por pero ahí va. no. Por ahí va la cosa. José Saramago. Ay, madre es mía, coño. portugués, no es... Sí. Sí, sí, es Estaba verdad que... pensando en nombres muy portugueses y no me... no, madre mía, sí. Luego, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol? Es Próxima Centauri. No. Y un boroñón es una ñocla también. Ah, pues sí, Pues sí. mira, tiene un poco de sentido, sí. Bueno, chicos, hoy no ha podido ser. Quedaron 4 que realmente con un poco de inspiración hubieran sido 3. Sí. ¿Puede ser? Bastante inspiración, yo creo. Sí. De hecho, se me pasó por la cabeza el nombre de José Saramago y automáticamente dije yo, español no. Y no sé por qué. Bueno, es que él estuvo, vivido en España. Sí, pero se me pasó por José una Saramago isla. y dije, no, es portugués, pero no. Claro, pero porque estábamos pensando en nombres como súper Estaba portugueses. yendo a un nombre muy portugués y no, qué va. En juego 18.050 euros. Sofía, Fredo, os lo estáis currando. Es así. Ujú. Estáis haciendo unos picos finales espectaculares. Hoy además tenéis la ayuda del botiquín. Sí, a ver qué tal. La vez que mejor nos fue no teníamos nada, a ver si ahora... A ver qué tal. ¿Quién va a ser el portavoz? Fredo. Yo. Venga, pues Fredo, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por D, situado en el extremo suroccidental de Degaña. Asturias. De Gaña. Muy bien. Si a Xurde le dicen mala torca cuella, ¿qué le desean? ¿Mala suerte? No. Sí. No se me ocurre nada. Mala suerte. Muy bien. En el hórreo, ¿qué puede ser a 4 aguas? El tejado, ¿no? Sí, claro, el tejado. Muy bien. Puede ser el compañero de la pala y es la parte saliente de la boca de las aves. El pico. El pico. ¿Qué institución educativa asturiana se creó en 1608? Universidad. ¿De cuándo era Jovellanos? No sé. Pero 1600 es de la universidad. Sí, La vale. Universidad de Oviedo. Muy bien. El borono, típico del oriente asturiano, lleva especias, harina, cebolla, manteca y sal. Pero ¿cuál es su ingrediente fundamental? ¿Eso es una broña, el maíz? Yo creo que... ¿O el- no, lleva harinas, cebolla, manteca, sal, yo creo que sangre. ¿El? Sangre, yo creo que es. Sangre. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué fenómeno astronómico ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol? Eclipse. Eclipse... Espera, ¿eh? el lunar La o luna solar. pasa entre la Tierra y el Sol. Eclipse lunar Sí. o solar, ¿no? Eclipse, Eclipse sí. lunar. ¿No? Eclipse. En el traje de asturiano masculino, ¿dónde se pone el xugón? El xugón. ¿Será como un fajín o algo así en la cintura? Sí, en la cintura. La cintura. En la cintura. No. Rita, película que estuvo nominada en los Goya, está dirigida por ¿qué actriz? Decimos... ¿Esta chica Macarena García es directora? No. No. Macarena Gómez es directora. ¿Quién es No me suena. directora? Rita, esta chica, la hermana de Paco León, ¿cómo se llama? Sí, María León, pero es directora. Director es Paco León. Pero ya no lo sé. por eso, igual también. Digo esa, ¿tienes otra? No, di esa y luego María León. pensamos.
¿Qué obra de Armando Palacio Valdés fue adaptada al cine en 1927, 1934 y 1952? ¿Se te ocurre algo? No me viene nada ahora mismo. No me viene nada. ¿Qué obra de Armando Palacio Valdés fue adaptada al cine? No, es que no me viene. No me viene nada. Paso y pensamos. Sí. Paso. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan poquitinas, quedan 4, pero solamente 36 segundos para la segunda ronda, ¿de acuerdo? Vale, Así que lo ideal sería que lo tuvierais claro. vamos. Para ello tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, el 7 eclipse Vale, sí. solar. El 8, ¿tú te vestías asturiano? Yo sí, pero no le llamo sugón a nada allí. en la Vale, zona. sí. A ver, ¿tú qué cosas llevas? Yo me pongo, te pones fajín en la una cintura? especie de calzoncillos de tela que te llegan hasta debajo de la rodilla, te pones encima los pantalones, te pones unos calcetines largos y te pones antes de la coriza, en el pie por así decir, te pones dos, una especie de zapatilla y luego la coriza. Es singular. Por eso, y como no sea en la cabeza, pero ¿Tiramos la cabeza? Es que los que no se me pantalones... ocurre, Es que el resto me suena todo plural. es que no... La obra de Armando Palacio Valdés no me sale ninguna ahora a mismo, mí estoy tampoco. bloqueada. Yo pondría ahí el botiquín. Sí, y en Rita... Rita, pues alguna actriz que se te ocurra que dirija, es que no lo sé. Yo creo que tiene que ser alguna de estas jóvenes, tipo María León, así muy hechas para adelante, y que aparte de... Macarena Gómez. 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. 36 segundos para la segunda ronda. Lo ideal es número y respuesta. Sí. Y vuestro tiempo empieza ya. 7 eclipse solar, Sí, 10 botiquín, sí, quedan 2. 8... ¿En qué? La cabeza. ¿En el traje asturiano? ¿Dónde se pone el sugón? Digo ¿En en la cabeza o en el cuello? ¿En el cuello pones algo? Igual es en el cuello, es que en la cabeza no me suena Pues di en nada. el cuello. En el cuello. En el pecho, es el chaleco. Ah, Yo lo llamaba chaleco. Allí por mi zona, bueno, igual lo llaman todos allí menos yo, pero yo nunca lo escuché eso del sugón. Ay, qué penita. Después de esa solamente quedaba Rita, película que estuvo nominada en los Goya. Está dirigida por Paz Vega. De ese tipo. Y luego la 10. En la 10 habéis puesto El botiquín, que obra de Armando Palacio Valdés fue adaptada al cine varias veces. La hermana de San Sulpicio. Primero se hizo muda en el 27, luego sonora en el 34 y finalmente en color en el 1952. Vale, no. Pues chicos, muchas preguntas, las de hoy, las de toda la semana y ahora la más importante. ¿Seguiréis con nosotros la semana que viene? Sí, ¿no? sí, Sí, claro. hombre. Sí, sí. De verdad, lo estáis haciendo increíble. Se nota la progresión semana a semana Sí. y es una pasada. Seguid así, solo os puedo decir eso, porque lo estáis haciendo genial.